Gloria a Dios. Vamos al ejercicio de fe de este día miércoles, mitad de semana, de enseñanza de la palabra, el modelo de Jesús. Ya terminando el capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Terminamos, estamos exactamente en la resurrección. Ya tomamos los primeros versos de la resurrección, que fue cuando las Marías llegaron allí al sepulcro y toda la experiencia que ocurrió, y después Pedro salió corriendo y encontró los lienzos bien ordenados y dijo, wow, aquí pasó algo extraordinario. Ya esa parte la cubrimos la semana pasada, pero hoy esperamos cubrir todo el capítulo y vamos al verso 13. Vamos a leer bastantes versos aquí y luego entramos en explicación. Se conoce esta como la historia o el pasaje del camino de Emaús. Y dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, eso como 10 kilómetros. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces, esta sería la segunda aparición registrada por el Evangelio de Lucas. La primera fue cuando las Marías, ¿verdad? Ese episodio que ocurrió allí, el Señor se le apareció, allí se apareció el ángel y se apareció el Señor. Y luego dice más, los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Tú eres un extranjero, tú si no sabes lo que está pasando aquí. Entonces les dijo, ¿qué cosas? El Señor estaba como ese que se hace el inocente para que la gente suelte la sopa, ¿verdad? Como decimos por ahí. Le estaba dando manigueta para que hablaran. Y entonces, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Sabe? Lucas narra tan solamente el acontecimiento de los ángeles y que no lo habían visto. Los otros evangelios narran que el mismo Señor también se les presentó, ¿verdad? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían, perdón, ya ese verso lo había leído, verso 25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo hasta los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, vamos a ver cuántas cosas podemos decir aquí. Algunas son bien sencillas, otras son medias complicadas. Vamos poco a poco. Como les dije ahorita, este relato es particular, ¿verdad? Se habla en el detalle, aunque Marcos, cuando dice aquí 2 de ellos, no son los 12, sino de los círculos más amplios de los discípulos, pero aunque de los más amplios, de los más cercanos. O sea, esta gente no eran de los 12 discípulos, pero estaban bien cercanos a los 12 discípulos porque, de hecho, cuando regresan donde están los 12 discípulos. O sea, que eran gente que conocían sobre algún grado de intimidad del maestro y los discípulos. Algunos piensan que podría haber sido un hombre con su esposa, ¿verdad? Otros inclusive piensan que uno de ellos era el mismo Lucas. Pero todo eso es especulativo, ¿verdad? No hay evidencia real de que esto fuera de esa manera. Sí se conoce el nombre de uno como el mismo Lucas lo llama Cleofas, ¿verdad? Cuando dice el mismo día, es el día de la resurrección o el primer día de la semana, entiéndase el domingo. Una aldea llamada Emaús actualmente se denomina como Coloney, o sea que arqueológicamente, históricamente se reconoce la ciudad y existe todavía con ese nombre, ¿verdad? Dice que el emperador Tito la transformó en la colonia de sus veteranos. Después que Tito tuvo la gran victoria y todo lo que pasó, dejó ese lugar para los guerreros, ¿verdad? Vivieran allí en paz. Dice que está a unos 60 estadios de Jerusalén, entiéndase como unos 10 kilómetros de la ciudad. También dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entiéndase la muerte de Cristo, el informe incompleto de la resurrección de entre los muertos. Estaban ocurriendo muchas cosas simultáneamente que para algunos era datos evidentes y para otros datos confusos. Como cuando sale una noticia de momento, ¿verdad? Y usted comienza a oír pedazos de la noticia y algo le da algún sentido común de evidencia y otro momento de confusión. Eso lo vimos a diario aquí en Puerto Rico, porque esto aquí es una novela constantemente. Ahora con todo, el mismo juicio de Verdejo, vemos que cada periodista dice una historia, cuenta una cosa, dice otra cosa, el analista dice aquel, el abogado tal dice lo otro. Y tú tienes que coger todos esos pedazos y tratar de hacer tu propio rompecabezas del asunto. Pues esto es lo que está pasando, esto es cultural, esto es algo tradicional. Todo el mundo ve un pedazo de la película y la cuenta a su forma y a su modo, ¿verdad? Y aquí tenemos esta gente del Camino de Emaús que habían escuchado algunas cosas ya, pero estaban tratando de explicárselas, de convencerse. El ser humano trata de convencerse y a veces no acepta las cosas como que ocurrieron y se acabó, sino que queremos pues ser detectives todo. Pues dice aquí que sucedió que mientras hablaban y discutían, estaban tratando de entender el embrollo de datos confusos, informes, nociones preconcebidas con relación al reino mesiánico y sus propios sentimientos personales hacia Jesús. Es como un rompecabezas que parecía tener pedazos que no le pertenecían y al que le faltaban algunos de los necesarios. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que acabo de decir, ¿verdad? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, que aunque el Señor se acercó, el mismo Señor creó un diálogo que ellos mismos no sabían que estaban caminando con el Señor. ¿A cuánto nos habrá pasado eso, verdad? Que hay ángeles caminando con nosotros, que el Señor está caminando con nosotros, que el Señor ha enviado a alguien a favor nuestro y nosotros no nos damos cuenta que esa persona está a nuestro favor, usado por Dios. No nos damos cuenta que hay ángeles que nos están ayudando, no nos damos cuenta que el mismo Señor ha venido y ha preparado todo para que Él ministrarnos y nosotros estamos en la lalandia. Pues mire, eso pasó con esta gente. El ser humano es complejo con sus emociones y sentimientos, ¿verdad? Una de las cosas que impidió que estos discípulos le reconocieran fue el hecho de que
como dice Marcos, se le apareció en otra forma, ¿verdad? Su apariencia personal fue cambiada en alguna manera. María Magdalena había visto al Señor sin reconocerle, aunque encontró cerca de su tumba. Yo no sé si es que se cambia o es que nosotros, nuestros sentimientos o emociones o pensamientos no nos hacen ver las cosas que están ocurriendo. Y fíjese que a veces uno mismo, dentro de su estado emocional o sentimental, pues no se da cuenta que algo está pasando, o algo tiene que ver, o que pasó, que ocurrió, o vio lo que no era. Porque los seres humanos somos seres sentimentales, temperamentales, emocionales, y eso crea diferentes perspectivas de vida. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El maestro no necesitaba que le dijeran el tema de conversación, ya él lo sabía. Parte de la conversación de ellos, lo que hizo para poder enseñarle algunas valiosas verdades. El Señor usó eso para ir ministrándole más. De hecho, uno de ellos les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha dado cuenta de lo que está pasando aquí? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y lo hizo porque él quería que ellos le proporcionaran la suficiente información como para poder unirse a su conversación con el objeto de enseñarles sus verdades sobre lo que trataban. Era algo capcioso para poder ministrarles. Y quería hacerlo sin revelarle su identidad, por lo menos por el momento. También les estaba dando la oportunidad de abrir sus corazones al maestro. Era una especie de consolación y ministración a su vez. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, dando por sentado que él era un extraño. Les relataron breve, pero gráficamente y con gran emoción la historia de Jesús, que era un profeta poderoso en obras y en palabras, y que había sido condenado por los esfuerzos de los líderes religiosos y que había sido crucificado. Es probable que ellos hayan incluido otros detalles no mencionados por Lucas, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y fíjese que tenemos que hacer hincapié en eso, porque esa no tan solamente era la mentalidad de Judas, era la mentalidad de casi todos ellos. Y ellos estaban esperando la manifestación del Mesías, y por alguna razón ellos habían interpretado, ellos y los fariseos y los líderes religiosos y los mismos profetas cuando lo profetizaron, habían interpretado que el Mesías era un rey que venía a traer una manifestación terrenal. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Nosotros a veces nos comportamos en la era moderna con esa mentalidad. Nosotros tenemos unas interpretaciones bíblicas, o nos han enseñado unas interpretaciones bíblicas, que son acomodadas a lo que ciertos sectores han pensado que es lo que la Biblia quiere interpretar sobre eso. Y esta gente vivieron la profecía desde Génesis 3:15, lo que Moisés habló, lo que los salmos dijeron, lo que los profetas dijeron, e interpretaron que el Mesías, en eso estaba claro, venía un Mesías, pero interpretaron un Mesías terrenal, que los iba a libertar de la opresión, del cautiverio que estuvieran en ese momento, y en ese momento era el de Roma. Y bajo ese concepto vivían todos. O sea, no estaban lejos los fariseos, los escribas, los saduceos, los líderes religiosos versus los mismos discípulos del Señor. De hecho, en la entrada triunfal pensaban que eso iba a ocurrir. Judas no estaba tan lejos de como Pedro lo concebía. Y vuelvo a hacer hincapié en eso. A veces nosotros, en esta era moderna, tenemos unas interpretaciones bíblicas que todos las compartimos y las decimos, pero son como acomodadas a nuestra idea y no necesariamente a lo que Dios ha planteado o está planteando. Entonces, se los dejo ahí para que mediten sobre eso, pero no se confunda nadie, ¿verdad? Lo grande de esto es que el Señor murió por todos nosotros y nos salvó a todos nosotros. Entonces yo a veces he decidido no complicarme la vida,
predico al Cristo crucificado, al resucitado y el que me prometió vida eterna. Y con eso soy feliz. Y me olvido de todas las interpretaciones, porque si me voy a sentar a escuchar todo lo que va a decir todo el mundo y las interpretaciones que hay, esto es como los abogados, que ninguno se pone de acuerdo. Yo he estado en conversaciones de abogados sobre un tema, sobre una decisión. Yo la leo y digo, bueno, si dijeron esto, ellos ven 10 cosas diferentes. Y ninguno se pone de acuerdo y salimos de la actividad. A punto de matarse. Y no se ponen de acuerdo. Pues así son los teólogos también, yo creo. Amén. Entonces, más abajo dice, además, todavía le aman y están profundamente entristecidos por él, pero ¿puede un Mesías muerto redimir a Israel? Ellos estaban pensando en el Mesías rey, es que el que expulsaría a los romanos y haría nuevamente de Israel una gran nación. Y esa es la mentalidad, y por eso era que estaban decepcionados, porque si ellos habían oído lo que él les dijo, al tercer día yo voy a resucitar, tranquilo que todo el mundo, todo va a estar en paz y yo voy a redimirlos a todos. Ah, pero la redención que ellos querían no era la redención del alma. La redención que ellos querían, ¿cuál era? La política, la imperial. Esa es la que quiere. Y mire, aquí continúa diciéndolo. Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, decían ellos, los del camino de Maús, y nos han asombrado unas mujeres, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Este informe de las mujeres parecía haber confundido a los dos discípulos en vez de animarlos. Todavía están tristes y su esperanza de que primero, ¿es verdad el informe? ¿Será verdad? Segundo, ¿qué significaba para el mesianismo de Jesús y la felicidad de ellos? En ese instante parecían estar suspendidos entre esperanza y desesperación. Decía, pero ¿qué sacamos con que ellas llegaran allí, que un ángel les dijera, ¿y dónde está él? ¿Qué va a pasar? ¿Seguiremos bajo la bota de Roma? ¿Seguiremos bajo la opresión? ¿Qué hacemos? Y ahora también nos están persiguiendo. Ahora nos van a achacar que el cuerpo desapareció y nos van a... ¿Sabes? La mente es tan traicionera y la mente carnal lo magnifica, ¿verdad? Que la cuestión de las cosas naturales. Entonces, y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. La investigación había resultado en corroboración parcial, pero no en la explicación. Vieron la tumba vacía, pero no a Jesús. Era un apoyo valioso de la evidencia, pero solo la presencia del Señor resucitado les iba a satisfacer a ellos. O sea, todavía el Señor no lo habían visto. Por lo tanto, no tenían evidencia. Lo que tenían eran conjeturas, ¿verdad? Testimonios circunstanciales, pero no el testimonio directo. Entonces les dijo, oh insensatos, mire lo que el Señor le dijo, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, la palabra traducida insensato significa faltos de entendimiento. En otras palabras, ustedes no entendieron lo que los profetas hablaron de mí, lo que los salmos hablaron de mí, lo que el Antiguo Testamento habló de mí. La palabra traducida insensato significa falto de entendimientos. Godet, el teólogo, indica que esta palabra insensato se refiere al entendimiento, mientras que el vocablo traducido necio alude al corazón. Jesús le está explicando que ellos habían comprendido mal la predicción profética concerniente al ministerio mesiánico y que su fracaso era debido a la falta de comprensión intelectual y en su lentitud espiritual de entender las Escrituras. Dígame si no es lo mismo que nos pasa a nosotros. Ellos no entendieron lo que los profetas habían dicho acerca del impacto mesiánico de la venida del Señor. Entonces, Jesús estuvo con ellos y ellos nunca lo vieron como el Mesías, lo vieron como un líder que los venía a libertar de manera acomodaticia.
a ese estado. De hecho, todavía, mire hermano, todavía la iglesia sigue con el mensaje de esperanza, y usted va a ver que no en nuestro círculo, pero en muchos círculos tradicionales, usted va a escuchar, oh hermano, porque se saludan cuando la gente se saluda. ¿Y cómo tú estás? Aquí, en victoria y esperando la venida del Señor. Y se acaba el culto y todo el mundo es, porque estamos esperando ya, no queda nada, nos vamos, que si esto. Oye, no hay problema con eso. Pero la gente no ha entendido que nosotros lo que tenemos que predicar a Cristo para que la gente sean salvos y tengamos un mundo mejor. Porque el día que nos vayamos, sea con venida o sin venida, todo el mundo va a tener su venida o su llegada. Usted decide cómo es, si es venida o llegada. Porque Él pagó el precio para nosotros de la eternidad. Eso está. Entonces, mucha gente no ha entendido, y entonces tú lo ves con un mensaje proselitista, circuito cejado, porque somos nosotros los únicos que vamos. Yo pasé por Calle esta semana. Esta semana no, ¿cuándo fue? El lunes. Y no había visto lo impresionante del ministerio de la carpa. ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Verdad? ¿No lo han visto? Eso es un ministerio que lleva muchos años. Eso está donde ellos compraron, donde estaban los radares. Sí, ellos estaban antes detrás. Y compraron ahora al frente. ¿Tú no has pasado a David por ahí? Pues pásala. Impresionante. Aquella... Yo dejé eso cuando me fui de... Bueno, ya hace como 22 años que yo salí de pastorear allí. Al principio le llamaban la piedra angular. Y el ministerio la carpa. Y tú entrabas por Sidra antes, pero ahora entra por Calley. Porque eso está en la colindancia. Eso es Calley, pero eso lo que lo divide es un río. Y entonces han hecho una carpa allí. Si la carpa en aquel entonces era grande, y la segunda que hicieron, esta es la tercera ya. Parece que el huracán se la... Pues lo que hicieron ahora, aquello mal sentado, cabe como 15,000 personas, 10 o 15,000 personas. Y no, aquello impresionante, ve para que lo vea. Yo vivía frente a eso, frente a esos radares, nosotros vivíamos, Grace y yo, frente al colegio adventista. Y aquello, y la verja que le hicieron, y todo lo que ellos predican es que ellos son los únicos que son salvos. Pues hicieron la carpa grande, ¿para qué quema mucha gente? O sea, que lo que van a perder nada más son 10 o 15,000 personas. Entonces, la gente cree que la salvación es eso, que un grupo. La salvación es porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único hijo, para que todo aquel, no dijo que era raza, no dijo, que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. La gran revelación está ahí. Si usted entiende Juan 3:16, usted lo tiene todo. Eso lo resumieron, ahí está tan bien resumido. Y luego dice en ese mismo capítulo, y ahí mismo, verso más adelante, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y vino para que nadie se pierda ni sea condenado, sino que sea salvo por él. Eso es lo que dice ese capítulo 3. Es una joya. Por lo tanto, porque no era necesario que el Cristo dijo, mire Jesús lo que le está diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Jesús mismo se lo está diciendo. No era necesario que Él muriera y entrara en la gloria para libertar a la humanidad. Esto implica que era menester el sufrimiento de Cristo. Todos sus sufrimientos fueron necesarios para la redención del hombre y fueron el camino para que entrara en su gloria. La gloria que comenzó con su resurrección. De ahora en adelante, lo que Jesús hizo tenía fuerza de salvación, porque Él pagó el precio. Y comenzando desde Moisés, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Todas las escrituras hablaban de eso. Esta era su primera lección extensiva y correcta sobre las enseñanzas mesiánicas de las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús le dijo, mire, todo eso yo se lo estoy cumpliendo aquí a ustedes ahora. No se trataba de yo libertarlos de Roma, es libertarlos de todo pecado.
de toda atadura, de haber vencido al diablo. Ya el diablo no tiene potestad ni autoridad sobre ustedes. Esa es la gracia, lo que yo predicaba el domingo, esa es la gracia. Y ahí comenzó la dispensación de la gracia, que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Porque si nada más hubiera hecho algo por Israel, basado en libertarlo de Roma, bueno, iba a durar hasta que viniera otro imperio y los conquistara más fuerte. Usted no se ha dado cuenta cuando usted estudia la historia, que todo ha sido guerras y guerras y guerras y guerras y guerras. Y un conflicto por acá y una cosa por acá. Y todos los países nacieron de otro país, de otro país, de otro país. O un país fue y conquistó y después la gente quiso la libertad y el país dijo, pues, o se formó una guerra o hubo un tratado o hubo algo. Y es lo mismo, es un ciclo, ¿verdad? Algo cíclico. Ahora, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. ¿Sabe por qué? Querían que se quedara porque encontraron algo en ese que iba en el camino de Maús. Y estaban sintiendo lo que sentían cuando veían a Cristo, cuando estaban con Cristo. Es evidente que estos dos discípulos, que podían ser, ¿verdad?, personas que hablamos ya, vivían en una villa de Maús y regresaban a su hogar desde Jerusalén. El movimiento de Jesús para continuar el viaje, cuando ellos se detenían en su casa, no era deceptivo. Como dice Spence, él habría seguido si ellos no lo hubieran invitado a quedarse. Su invitación es un testimonio de su cortés hospitalidad y su interés en ese forastero. Y entonces el Señor se quedó con ellos. Dice, y sentándose con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ahí le vino revelación. Esto fue casi como un restablecimiento de la Santa Cena, que había sido instituida solo unos días antes. Y les habló, ve que esta persona era cercana porque estuvieron cerca de ese acontecimiento. ¿Y sabe qué? Y solo unos días antes y les habló de una bendita y santa comunión. No es extraño que sus ojos hayan sido abiertos. ¿Por qué? Porque vieron como el Señor había ministrado hace unas semanas atrás y ellos volvieron a decir, párate, este es el Señor. Mas Él desapareció de su vista. Cuando recibieron la revelación de que era el Señor, Él desapareció de su vista. Por lo tanto, no podemos comprender la naturaleza del cuerpo resucitado que permitía ese movimiento de desaparición, como vemos aquí y en otras partes de la historia del Cristo resucitado. El cuerpo de nuestro Señor era real y no una aparición. Sin embargo, estaba exento de las limitaciones comunes del cuerpo humano. Era algo terriblemente extraordinario. ¿Sabe? Era una resurrección. Cuando tú resucitas, tu corazón está bombeando sangre, tu mente está operando, tu cuerpo está en funciones, tú lo puedes palpar. Más adelante vamos a ver que así fue. Pues se sentó a comer pan con ellos, o sea que se alimentó. ¿Pero qué? Desapareció. ¿Cómo desapareció? A lo mejor volvió y vino una nube sobre ellos, una cuestión, como no se daban cuenta ahorita, y siguió caminando. Pero la realidad es que pasaron muchas cosas en esos 50 días de la resurrección, o esos 40 días específicamente, porque 50 fue para la manifestación de Pentecostés. En esos 40 días pasaron cosas extraordinarias que solamente un cuerpo resucitado en gloria puede hacer eso. ¿Y qué testimonio tenemos? Y se me viene a la mente ahora, casualmente. Bueno, Él estaba frente a ellos cuando su cuerpo fue glorificado en el monte, frente a los discípulos, y apareció dos seres que unos piensan que era Elías y otro Moisés, con cuerpos glorificados. O sea que el Señor sabía con un cuerpo glorificado cómo un cuerpo resucitado podía tener una gloria que podía traspasar paredes. Pues nosotros no sabíamos antes cómo hablar por teléfono. Y después a alguien se le ocurrió coger de un poste y tirar un cable. Y empezamos a hablar por los bejucos de cable. Y teníamos todos en la casa, ¿qué? Teléfono de cable.
Pero vino otro y se le ocurrió que ¿qué? Que el teléfono fuera inalámbrico. ¿Cuántos tuvieron teléfonos inalámbricos? Que en la casa venían, tenían cable, pero la forma de hablar se podía mover por toda la casa y por el patio y en la piscina y en todos lados. Pero después vino uno y dijo que no, ahora el teléfono va a ser celular por ondas en el sistema. Y la semana pasada yo estaba transmitiendo mi programa de radio, yo estaba en mi casa, el otro que estaba entrevistando estaba, no me recuerdo en qué estado, y el padre Carlos estaba en Sicilia. Y se oía y nadie sabía que estaba en Sicilia hasta que cuando lo dijimos al principio. La llamada nunca se cayó. Y podía hablar 24 horas al día por $10. O sea, y ahora tenemos videollamada. Y ahora yo estoy transmitiendo aquí en vivo. Y lo reproduzco y lo envío para allá. Me pueden ver en el mundo entero. ¿Cuándo se imaginaba? Yo que soy hombre de televisión. Y que teníamos un canal de televisión. Con todo lo necesario para tener el canal de televisión. Y para que la señal llegara de aquí de Carolina al canal necesitamos un plato bien grande que se llama microondas. Eso a mí debe saber un poquito de eso, pues se pasaba por los montes. Y un día queríamos transmitir vía satélite y tuve que llamar a esa gente de la carpa, porque ellos tienen un satélite. Y la única forma que no pude transmitir con ellos, muy amable, me atendieron, era porque como yo le llevaba la señal de Carolina allá, a Calle. Pues llamé a la cadena de Milagro y me trajeron un trozo. Me lo pusieron allí en Carolina y de allí subimos, mire, y tiramos para el cielo y allá de un satélite lo mandaron para acá. Ya no hace falta eso. Por internet ahora. Salimos al mundo entero, mira, desde aquí. Cuando esto valía antes, hacer una hora de transmisión, 10, 15 mil, 20 mil dólares para alquilar esa antena nada más. Ahora no. Ahora 25 centavos. Digo de 25 porque como si saco esto el minuto o al mes, ¿verdad? Por lo que pago, pues casi 25 centavos la hora. Por tanto, el cuerpo en gloria hacía unas cosas maravillosas. Jesús está más adelantado que eso, ¿verdad? Ahora dice, y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba y abría las escrituras? O sea, el Señor les trajo revelación de las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron, a esa misma hora de madrugada, esa gente jalaron para Jerusalén de nuevo. A 10 kilómetros más, un 10K iban a correr. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Cuando llegaron allá, ya Simón lo había visto. Su viva emoción y optimismo estaba en tremendo contraste con el pesimismo de estos discípulos cuando comenzaron el viaje de Emaús, completamente olvidados de los peligros que acechaban el senderismo camino durante la noche. Ellos se lanzaron literalmente y sintieron, wow, la presencia del Señor que les acompañaba y llegaron hasta donde estaban los discípulos. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. La expresión partir el pan tiene implicaciones sacramentales específicas, especialmente cuando recordamos que en el tiempo en que fue escrito el Evangelio de Lucas, estas palabras eran comunes para nombrar el sacramento de la cena del Señor. Ahora, mire el verso. Mira el verso 36. Vamos a leerlo. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Estaban los del camino de Emaús hablando con los discípulos en la casa y Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Ese es el saludo que se hacía entre los judíos, era algo común. Pero esta vez ese saludo tenía un significado más grande porque esos tipos estaban temblando. Estaban asustados, estaban confusos. ¿Qué hacemos? Cuando se entere los líderes religiosos, cuando se entere Herodes, cuando se entere Pilato, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos?
Ahora fueron los soldados y dijeron que alguien se llevó el cuerpo, que una luz lo cegó. Y cuando ellos abrieron los ojos, la piedra estaba removida y no estaba el Señor allí. Bueno, por lo tanto, cuando dijo paz a vosotros, eso para ellos fue... Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Miren si estaban embajados. Que cuando vieron al Señor, y ya lo habían visto los del camino de Emaús, ellos creían que era un espíritu, un fantasma. ¿Por qué? Porque aparte que estaban embajados, la puerta estaba cerrada, las ventanas estaban cerradas, tenían hasta los quinqués apagados. Y él entró. Entonces solamente dijeron, un espíritu puede traspasar paredes. Habían visto, parece mucho a Casper. ¿Y qué pasó? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, porque es la mente. Y cuando uno está confundido, turbado, hermano, le vienen 20 pensamientos. Uno ve lo que no es. Uno oye lo que no está pasando. Uno siente cosas. ¿Verdad que sí? Pues está bien, yo no soy el único. Cuando uno está asustado y está como huyendo de algo, de momento ve una palma moviendo, uno cree que es un demonio que está. Y era la palma que el viento le dio. O alguien, dice María. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Aquí está la evidencia. Miren el cuerpo. Estoy en cuerpo. Miren mis manos, miren los huecos, miren la sangre, la mancha de sangre todavía. Aleluya. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. ¡Wow! Como veis que yo tengo, ustedes lo están viendo. O sea, aquí están las marcas, este soy yo. Toquen. Palpen. ¿Qué verdad, Tu cuerpo, estás vivo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Los espíritus no comen. Los ángeles no comen. ¿Sabes? Jesús había resucitado. La única diferencia a otras resurrecciones es que estaba en gloria. Y en gloria significa todo lo que tú puedas pensar. Todo el poder. Acuérdate que ahora tenía todo poder. Ahora sí que sí. Ahora tenía toda autoridad y toda potestad. Entonces le dijeron, y les dijo, verso 44, estas son las palabras que os hablé. Yo hablé de esto. Estando aún con vosotros, con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Los salmos, los profetas y la ley de Moisés, entienda, todo eso es el Antiguo Testamento, siempre hablaron de Cristo. Por lo tanto, yo se los dije, que ustedes hayan querido interpretar esto de otra manera o hacer caso omiso, o no tomar atención, o vivir en la lalandia, pues todavía sigue pasando. Ahora la tenemos más completa, porque ahora tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo, y todavía seguimos en la lalandia. Todavía seguimos la gente con rudimentos y en tonterías a veces, diciendo disparates. Yo digo, pero racho, si ahora tenemos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, tenemos la gracia. Y todavía seguimos con el mismo chisme, y la misma condena y las mismas tonterías. Pablo dice, ustedes volvieron a ser niños en los rudimentos. Por lo tanto, entonces les abrió el entendimiento. Esto es una oración que tú debes hacer todos los días. Señor, ábreme los sesos, ábreme el entendimiento. Yo oro para que cuando yo predico, el Señor le abra el entendimiento a la gente. Oro para que Dios le dé espíritu de sabiduría.
de entendimiento. Entonces el Señor oró y para que se le abriera el entendimiento, para que comprendiese las Escrituras. Esto parece como en uno de los momentos que Jesús sopló sobre ellos. ¿Se acuerdan? En los evangelios. Les sopló para que recibieran el Espíritu Santo, el Espíritu de entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto es lo que siempre se dijo y yo lo dije. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Predicar el nombre del Señor, el arrepentimiento. Eso es todo. Y el perdón de pecado en todos los barrios, pueblos, ciudades y naciones. Esto es simple, no lo compliquemos. Comenzando desde Jerusalén, empiecen aquí a predicar, que la gente venga a Cristo, que tengan un encuentro con el Señor. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Porque para poder enfrentarse a lo que venía, necesitaban poder de lo alto. ¿Y qué es poder de lo alto? Del cielo, de Dios, del Espíritu Santo. Y entonces, se iban a quedar en Jerusalén, y ese periodo era un periodo de enfriamiento de 50 días. Jesús iba a estar con ellos 40. Y lo sacó fuera hasta Betania, se lo llevó para Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Allí les ministró y los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba del cielo. Por eso que nosotros tenemos que orar por la gente y bendecir a la gente y ministrar a la gente. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estuvieron en Betania, adoraron allí, dieron gracias, glorificaron, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. A ver cómo termina eso. Amén. ¿Qué hacían ellos? Siempre en el templo, alabando a Dios y bendiciendo. ¿Por cuánto tiempo? Por 50 días. Porque después vino el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, ahí lo narra, Lucas lo narra. Y después de allí le dijo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. ¿Y qué pasó? Que no se fueron a hacer testigos nada, le cogieron el gusto al templo. Se quedaron en el templo. Y tuvo que venir Nerón y quemar la ciudad y achacársela a ella para que salieran entonces del templo a predicar. Porque por alguna razón nosotros somos tardos en actuar cuando el Señor nos pide algo. Y Gedeón pidió 20 confirmaciones, y Jeremías también, y todo el mundo pidiendo confirmación. Pero que Dios añada bendición a su palabra, emocionante y excitante, en la forma como Lucas, ¿verdad? Explica eso. Nada, la semana que viene comenzamos a ver el Evangelio de Marcos. Vamos a verlo ahora. Ese es más corto, 16 capítulos. Vamos a ver cómo Marcos nos presenta esa perspectiva. Y lo interesante de Marcos es que él recibe el relato de la historia narrativa del apóstol Pedro. Pedro es el que le narra a Marcos, por lo tanto va a ser corto pero excitante, porque Pedro era muy excitante y muy fogoso. Padre, te doy gracias por la palabra, bendigo a tus hijos, te doy gracias por esta ministración y que nosotros entendamos que es necesario despertar a tu revelación y vivir por fe para agradar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los que comparten con nosotros, los que saben ofrendar y diezmar, lo pueden hacer a través de la ATH Móvil, como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Nos vemos el sábado y el domingo. Bendiciones.